السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Aprovechando un poco esto de la creencia en lo desconocido, ¿cómo le explicamos a una persona racional pues, la existencia de los ángeles, la existencia de los genios, los milagros, ¿no? No sé, ¿cómo abordas tú con una persona que te debate? ¿Cómo le haces entender que...? Porque parece que estás contando una historia inventada. Sí. Claro. Es muy difícil, ¿no? Porque al final, digamos que por ende, como yo creo en esto y no se ha equivocado en nada, por ende también creo en esto porque es lo que se me pide, ¿no? Dios nos pide que creamos en la existencia de los ángeles, por ejemplo, pero no lo podemos demostrar, ¿no? ¿Cómo lo abordas? Yo tiro por lo sano, que es lo siguiente. Lo primero que le hago a la persona es reconocer que entienda que nuestros sentidos son limitados, porque ese es el primer punto. Por ejemplo, hay formas de luz, hay formas de rayos que no veíamos, no sabíamos que estaban a ojo desnudo hasta la invención de determinadas máquinas. Decimos, wow, hay un tipo de rayos, hay un tipo de ondas, ¿no? Como la radio y todo eso. De que hay cosas que nuestros 5 sentidos desnudos no pueden captar, eso hay que reconocerlo. Por la fuerza. De hecho, hay pastores que utilizan para llamar al perro, que utilizan de guía de las cabras, utilizan un silbido que cuando silba, Sí. nosotros no lo oímos, ¿vale? Porque está en una frecuencia que no es la nuestra. Entonces, que la persona reconozca que nuestros 5 sentidos no abarcan el universo, que tienen unas limitaciones, que hay cosas que podemos no ver, como determinados tipos de rayos, o no oír, como el sonido este. Cuando la persona ya ha reconocido eso, entonces yo le puedo decir, vale, pues hay ángeles que ejecutan las órdenes de Dios, y él me dirá, vale, ¿cómo saltas de una cosa a la otra? Vale. Él ha reconocido la posibilidad de cosas que están fuera de nuestros sentidos. Pero, ¿cómo sabes que hay ángeles y que hay otros seres que no podemos ver, como sea Jinn? Y yo tiro por lo sano. Lo que le digo es, el Corán nos informa de que existen estas cosas. Y él te dirá, bueno, ¿y cómo sabes que lo que el Corán dice es verdad? Y entonces saco el milagro del Corán. Yo siempre voy ahí, porque es que si yo te puedo demostrar que el Corán es de Dios, y el Corán dice que hay ángeles, 2 y 2, 4. O sea, automáticamente te he demostrado que están los ángeles. Es decir, yo intento llevar todas mis conversaciones al milagro del Corán, todas. Sí. Cuando la persona te dice, ¿cómo puedes saber que Moisés hizo esto? Porque el Corán lo dice, el Corán es de Dios. ¿Cómo sabes que el Corán es de Dios? O sea, en cierto modo, tú tienes el poder, y nunca tenemos que olvidar esto, de dirigir la conversación. Generalmente, cuando hablamos con otro, él la dirige. ¿Y por qué el Islam esto? ¿Y por qué no sé qué? Es decir, a mí cuando alguien viene y me dice, ¿y por qué, por ejemplo, la poligamia, lo que sea? Si no tengo ganas de discutir, no me monto una película tan larga. Si me dice, ¿por qué la poligamia? Porque lo dice Dios en el Corán, y el Corán es de Dios. ¿Cómo sabes que es de Dios? Sí. Vamos al tema. O sea, yo decido de qué temas queremos hablar. Entonces, temas así, los conduzco al milagro del Corán. Que la persona reconozca la posibilidad de cosas no visibles o que no se pueden oír es fácil, de hecho, con los ejemplos que te he dado. Rayos UVA, ese tipo de cosas. Es fácil establecer que hay cosas que se salen de nuestra percepción. ¿Qué cosas concretas son las que informa la revelación? ¿Vale? Solo la revelación me puede informar de cosas como los ángeles. Entonces hay que establecer que esa revelación es de Dios. Y si lo es, automáticamente la creencia de los ángeles es racional. No sé si me explico. O sea, yo no compro que nadie me diga, lo rechazo porque soy racional. Si yo te demuestro que el Corán es de Dios y el Corán dice que hay ángeles, lo racional para ti es aceptar que hay ángeles. Y si no lo aceptas, habiendo visto que el Corán es de Dios, lo que estás haciendo es rechazar algo porque a ti no te gusta, no es racional. Que muchas veces lo de racional y irracional está en la boca de la gente. Sí. Y generalmente cuando hablo con ateos hablan mucho de racional, yo soy muy racional porque yo razono, no sé qué. Y tuve una conversación con un ateo que me dijo, él se las da de razón y ciencia, y él en mi trabajo, y él me veía siempre leyendo artículos de ciencia, ¿vale? Entonces un día cogió y me dijo, pero si tú lees tanto de ciencia deberías ser ateo. Yo pensé, menuda conclusión más estúpida, pero bueno, eres un producto de tu mundo y lo puedo entender. Sí. Y me empezó a preguntar, ¿por qué crees en esto? No sé qué. Yo le dije, porque el Corán es de Dios. Pero ¿cómo puedes saberlo?
Entonces yo básicamente le saqué algunos datos sobre el milagro del Corán y el tío al terminar me dijo, pero no hay otra explicación. Le dije, dámela tú. Yo te he dado unos datos que no hay otra explicación, excepto el origen divino del Corán. Si tú quieres contradecirlo, dilo. O sea, si tú quieres oponerte, dilo. Y entonces él me dijo, yo le hablé de cosas de la historia que el Corán menciona, que estaban enterradas en la historia y que el Corán las menciona y además de una manera cursoria, como si nada. Y él se quedó un rato pensando y me dijo, en el futuro, cuando inventemos las máquinas del tiempo, probablemente alguien viaja al pasado y le explica a Muhammad estas cosas. Entonces, el Corán, que está yo le dije, vale, pero ¿no crees que eso es un acto de fe más grande que simplemente aceptar que esto es de Dios? Sí. Y generalmente, al final, siempre acabamos en el mismo sitio con estas conversaciones. Y básicamente a él le dije, me parece que eres muy irracional. Y yo le dije esto sabiendo el daño que le iba a hacer. Porque como ateo, su creencia es que soy súper racional, ¿sabes? Claro. Y no paró de decir, de hecho era un superior mío, no sé si tenía que haberlo dicho. Y luego no paró de decirme, eso que me has dicho de que no soy racional no me ha gustado nada. Y me lo increpó algunas veces. Pero bueno, al final es así, quiero decir, es una operación matemática. Cualquier cosa que diga el Corán, tú puedes decir, porque el Corán lo dice y el Corán es de Dios. Demuéstramelo. Si tienes acceso a algunos datos del milagro del Corán, que yo siempre recomiendo tener a mano, y ya está. Y ya está. Y es racional. Aunque no lo aceptes, yo tengo pruebas racionales para creer que este libro es de Dios. Y este libro me dice que hay ángeles, por ejemplo. Por tanto, para mí es totalmente racional creer en ángeles. No me puedes decir que no es racional. Porque sigo una secuencia lógica, ¿vale? Que es, si este libro lo dice y puedo demostrar que este libro es de Dios, entonces es verdad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.